En 1962, en la cocina del rancho La Loma, en las afueras de Jilotepec, Estado de México, doña Refugio Sánchez guardaba en una lata de manteca vacía, detrás de la alacena, un dulce que no tenía nombre. No lo había aprendido de ningún libro. Lo había construido durante años con las obras del piloncillo de la semana, las nueces que caían del árbol del patio en octubre, la canela que le quedaba del ponche de Navidad. Era suyo. Solo suyo. Y cuando ella se fue, en 1978, la lata quedó vacía y nadie supo qué había adentro ni cómo se llenaba. En este video hay 25 dulces que las abuelas de los ranchos mexicanos preparaban en los años 60. No los que vendían en las dulcerías de los mercados. No los que venían en bolsa de la tienda de abarrotes. Estos 25 son los que vivían exclusivamente en las cocinas domésticas del rancho, los que no tenían empaque ni código de barras ni fecha de caducidad impresa porque no los hacía ninguna fábrica. Los hacía una mujer específica, en una cocina específica, con los ingredientes que el rancho y la temporada y la semana daban. 25 dulces que la industria alimentaria necesitaba que olvidaras para poder venderte una bolsa de mazapán industrial a 10 pesos. 25 preparaciones que desaparecieron no porque los ingredientes se fueran, sino porque se fue quien sabía hacerlos y nadie preguntó a tiempo cómo. Hay 4 cosas que tienes que saber antes de que empiece el número 25. Primera, el número 17 lo hacían las abuelas del Bajío con un ingrediente que hoy cuesta más por kilo que la carne de res, no porque sea escaso sino porque la industria nunca lo adoptó y quien lo produce lo hace en cantidades mínimas. Segunda, el número 12 desapareció de los ranchos mexicanos en menos de una década, entre 1968 y 1978, exactamente al mismo ritmo en que llegó la leche pasteurizada en cartón a los mercados rurales. Tercera, el número 7 requería un molde de barro que se heredaba como se hereda un apellido y cuando el molde se rompía o se perdía, el dulce desaparecía con él porque ninguna ferretería vendía un reemplazo. Cuarta, el número 1 es el que más pesa de toda la lista. No porque sea el más difícil de hacer, sino porque es el único que existía en una sola cocina en el mundo y cuando esa cocina se cerró, ese dulce desapareció para siempre de cualquier lugar donde pudiera buscarse. Los 25 están aquí. Todos. En cuenta regresiva desde el 25 hasta el 1. Suscríbete antes de que empiece el número 25 para que el algoritmo no te quite el número 1 antes de que llegues a él. Número 25, los muéganos de piloncillo con anís. El olor del piloncillo derritiéndose en la cazuela de cobre a fuego directo. Ese olor oscuro y dulce y un poco quemado que anunciaba que los muéganos estaban por hacerse y que cruzaba la cocina entera antes de que la miel tocara la masa. En 1961, en los ranchos de los municipios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, en el Valle de Puebla, los muéganos no eran el dulce de feria que algunos todavía conocen. Eran la preparación del domingo de lluvia, del día en que no había mucho que hacer afuera y la cocina se volvía el lugar donde la tarde transcurría. La masa se hacía con harina de trigo, manteca de cerdo, sal y anís del monte tostado en el comal seco hasta que las semillas soltaban su aceite y olían a algo entre el pan y el campo. Se amasaba hasta quedar elástica y se extendía en una capa delgada sobre la tabla de madera. Los cuadritos se cortaban con el cuchillo, irregulares, nunca del mismo tamaño porque el tamaño exacto no importaba. Lo que importaba era el grosor. Demasiado gruesos quedaban crudos por dentro cuando ya estaban dorados por fuera. Demasiado delgados se quemaban antes de cocinarse. El punto correcto era el que quien los hacía conocía sin medir, después de años de repetición. Se freían en aceite caliente hasta quedar dorados y crujientes. Se escurrían. Y luego venía la parte que los convertía en muéganos y no en otra cosa. El piloncillo oscuro, el de trapiche artesanal, con su melaza real y sus notas de caña fermentada, se derretía en la cazuela de cobre con un chorrito de agua hasta formar una miel espesa que al caer de la cuchara formaba un hilo que no se rompía. En ese punto exacto, los cuadritos fritos entraban todos juntos y se movían rápidamente para que la miel los cubriera parejo antes de que se enfriara. Se vaciaban sobre papel de estraza y se pegaban entre sí formando el montículo irregular que nadie en ningún manual de repostería ha podido describir con exactitud porque la forma no se controlaba. La miel y la gravedad y el azar decidían. En Tlaxcala le ponían ralladura de naranja a la miel de piloncillo. En los ranchos de la Mixteca poblana, canela molida en la masa antes de freír. En Huejotzingo, simple. El anís y el piloncillo solos, sin nada más.
La industria no pudo con los muéganos porque no se pueden estandarizar, no se pueden empacar sin romperse y no duran semanas en ningún anaquel. Esas 3 razones son exactamente las mismas por las que los hacía la abuela y no los hacía ninguna fábrica. Lo que se perdió fue el piloncillo de trapiche con melaza real. El anís del monte tostado en el comal que no es el anís de bolsa. Y el domingo de lluvia en que la cocina era el único lugar donde valía la pena estar. Número 24. Las cocadas de horno en cazuela de barro. El coco fresco tiene un olor que el coco deshidratado de bolsa no puede replicar. Es un olor húmedo y tropical y ligeramente ácido que sale cuando abres el coco con el machete y el agua interior salpica la tabla. Ese olor era el inicio de las cocadas. En 1963, en los ranchos de la costa de Guerrero, en los municipios de Petatlán, Tecpan y La Unión, las cocadas de horno se preparaban con coco fresco del árbol del patio. Abrirlo con el machete, vaciarlo, rallarlo en el rallador de lámina sobre el traste hondo. Ese proceso tomaba 20 minutos por coco y producía un coco rallado húmedo, fresco, con sus aceites naturales todavía intactos. Ese coco rallado se mezclaba con huevo entero batido, piloncillo oscuro rallado, un chorrito de leche entera de rancho y a veces una cucharada de mantequilla. Todo integrado a mano hasta quedar una masa húmeda y perfumada que se vaciaba en la cazuela de barro untada de manteca. La cazuela de barro distribuía el calor de manera desigual, más caliente en el centro que en los bordes, y esa desigualdad producía una superficie con manchas oscuras donde el azúcar del piloncillo se había caramelizado más intensamente. Esas manchas oscuras eran lo que las abuelas de la costa llamaban la gracia. No era un error de cocción. Era el resultado. El interior debajo de esas manchas seguía húmedo y denso y con el aceite del coco fresco todavía presente. El contraste entre la costra quemada y el interior cremoso era lo que ninguna cocada de bolsa tiene aunque te la describan con las mismas palabras. En los ranchos de Veracruz le ponían vainilla de hoja raspada con el cuchillo directamente sobre la mezcla, no el extracto de frasquito. En Colima, una cucharada de tequila local que se evaporaba en la cocción pero dejaba algo en el sabor que nadie podía nombrar con exactitud. La industria resolvió el problema del coco fresco con el coco deshidratado. El resultado sabe a coco. Pero no sabe a la cocada de horno de cazuela de barro en la costa de Guerrero en 1963. Lo que se perdió fue el coco fresco del árbol del patio. El rallador de lámina sobre el traste hondo. La cazuela de barro que calentaba de manera desigual y producía las manchas oscuras que eran la gracia y no el error. Número 23. Las alegrías de amaranto criollo con semilla de calabaza. El amaranto reventado tiene un sonido. Cuando los granos secos tocan el comal caliente sin aceite, a fuego vivo, explotan en menos de un segundo y producen un chasquido seco que se multiplica por miles cuando hay una taza entera reventando al mismo tiempo. Ese sonido era el anuncio de que iba a haber alegrías. En 1964, en los ranchos del Valle de México, en los municipios de Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco, antes de que esas zonas dejaran de ser rurales, el amaranto criollo se cultivaba en las chinampas junto al maíz y el frijol. No el amaranto comercial de las tiendas de productos naturales. El amaranto criollo de grano más pequeño, de color más oscuro, con un sabor a nuez tostada más pronunciado porque nadie lo había seleccionado por rendimiento sino porque crecía bien ahí desde siempre. Se reventaba en el comal seco en pequeñas cantidades, moviéndolo con el palote de madera para que todos los granos tocaran el calor parejo. El grano quemado amargaba la alegría entera y eso no se le perdonaba a nadie que supiera lo que estaba haciendo. Reventado el amaranto, se mezclaba con semillas de calabaza tostadas en el mismo comal, pepitas verdes sin cáscara, que se tostaban hasta oler a algo entre la nuez y el maíz. A veces pasas. A veces coco rallado fresco. A veces cacahuate a las brasas. La versión de cada rancho dependía de lo que ese rancho producía esa semana. La miel de abeja silvestre, cuando había, era el aglutinante preferido. Cuando no había, piloncillo derretido al punto de hilo. La mezcla de amaranto y semilla se vaciaba sobre la miel caliente y se movía rápidamente antes de que enfriara. Luego se extendía sobre la tabla húmeda y se cortaba con el cuchillo mojado antes de que endureciera del todo, porque una vez dura ya no había forma de cortarla sin romperla. Los mexicas usaban el amaranto en ceremonias rituales antes de la conquista. Los españoles lo prohibieron por incompatible con el cristianismo y ese decreto casi lo extinguió. Sobrevivió en los huertos del rancho, sin que ninguna institución lo rescatara formalmente. Lo rescató el rancho,
que no le pedía permiso a nadie para sembrar lo que había sembrado siempre. Lo que se perdió fue el amaranto criollo de la chinampa, la pepita verde tostada en el comal de barro, la miel de abeja silvestre con su amargor de monte, y la tabla húmeda donde se cortaba antes de que endureciera del todo. Número 22. El dulce de biznaga confitada. La biznaga es un cactus gordo, redondo, cubierto de espinas largas y curvas, que crece en el semidesierto del centro del país con una lentitud que asombra. 20 años para alcanzar el tamaño de una cabeza humana. 40 para llegar al tamaño de una olla de barro grande. Y en su interior, un tejido acuoso, casi translúcido, sin sabor propio, que en las cocinas del rancho se convertía en una de las confituras más delicadas que existieron. En 1960, en los ranchos de Tehuacán, Puebla, y en los valles semiáridos de San Luis Potosí y Querétaro, el dulce de biznaga se preparaba cuando alguien traía del monte una biznaga que había caído o estaba en terreno que nadie reclamaba. No se arrancaba para hacer el dulce. Se aprovechaba cuando ya estaba caída. Esa distinción era parte del código de quien sabía que la biznaga tardaba décadas en crecer. El proceso de confitar comenzaba pelando la biznaga hasta el tejido interior blanco. Ese tejido se cortaba en tiras del grosor de un dedo y se ponía a cocer en agua con cal viva durante 2 horas para neutralizar el amargor. Luego se lavaba, se escurría y comenzaba el confitado de 2 días. Agua con piloncillo disuelto, las tiras adentro, fuego bajo, reducción lenta el primer día. Al segundo día se sacaban, se reducía el almíbar, se regresaban. Ese proceso de cocción y reposo era lo que volvía las tiras translúcidas, cristalizadas por fuera, húmedas por dentro. El resultado eran tiras de color ámbar claro, brillantes, con una textura entre gelatinosa y crujiente que no tiene equivalente en ningún otro dulce mexicano. Hoy la biznaga está en peligro de extinción en varias especies. La sobrecolecta para hacer el dulce, combinada con la pérdida de hábitat, dejó a varias variedades al borde de desaparecer. Su recolecta está regulada o prohibida en varios estados. El dulce se acabó porque casi acabamos con la planta. Es el único caso en esta lista donde el apetito colectivo contribuyó directamente al fin del ingrediente que lo hacía posible. Lo que se perdió fue la biznaga de 40 años que nadie cortaba sin razón. El proceso de 2 días de confitado que ninguna fábrica puede sostener. Y el código del rancho que sabía aprovechar lo caído sin arrancar lo que todavía estaba vivo. Número 21. El jamoncillo de pepita de calabaza. El sonido del metate moliendo las semillas de calabaza tostadas. Ese sonido de piedra contra piedra, pesado y rítmico, que duraba 20 minutos seguidos y que producía en el traste de abajo una pasta verde oscura, aceitosa, perfumada, que era la base de todo lo que venía. En 1962, en los ranchos de Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende y Celaya, en el Bajío guanajuatense, el jamoncillo de pepita era la preparación de los días en que la calabaza de la milpa había dado semilla. No las pepitas comerciales en bolsa. Las semillas del interior de la calabaza del huerto, lavadas en agua fría y secadas al sol antes de tostarse en el comal de barro. El tostado era el paso más delicado, las semillas en el comal seco a fuego medio hasta que se abultaban ligeramente. Ese abultamiento era la señal. Demasiado poco tostadas quedaban con sabor a crudo. Demasiado tostadas amargaban y ese amargor cruzaba el jamoncillo entero. Las semillas tostadas al metate hasta obtener una pasta aceitosa y fina. Esa pasta se mezclaba con azúcar glass hecha en casa, moliendo el azúcar en el mismo metate y con leche entera de rancho. Se cocía a fuego bajo en la cazuela de cobre, moviéndola sin parar durante 40 minutos, hasta que se despegaba de los bordes y formaba una masa compacta que al enfriarse se podía cortar en bloques del tamaño de un dedo. El sabor era profundo, terroso, con un amargor suave de la pepita que el azúcar enmarcaba sin anular. Los maestros dulceros de Guanajuato que lo hacían no encontraron a quien enseñarle el proceso completo. El metate fue al rincón y la pepita en bolsa reemplazó a la semilla de la milpa. El conocimiento se fue con ellos sin que nadie tomara la decisión de perderlo. Lo que se perdió fue la semilla de la calabaza del huerto. El metate que muele diferente a cualquier procesador eléctrico. Los 40 minutos en la cazuela de cobre. Y el dulce que sabía a tierra y a semilla y a nada que ninguna fábrica ha podido nombrar con exactitud. Número 20. Las charamuscas de azúcar quemada. El azúcar a punto de caramelo tiene un color exacto. No dorado. No marrón. Un ámbar oscuro específico, entre el cuero viejo y la miel de montaña,
que dura en ese punto exactamente los segundos que tarda en pasar al quemado. Quien lo había visto 1000 veces lo reconocía. Quien lo veía por primera vez no tenía manera de saber cuándo retirar la cazuela del fuego. En 1965, en los ranchos de las zonas de feria de Tlaxcala, Hidalgo y el Estado de México, las charamuscas se hacían en los días de feria y mercado grande. Las familias que tenían el conocimiento montaban su puesto y producían en público, con el fuego a la vista y las manos trabajando sobre la masa de caramelo caliente, figuras que el público elegía antes de que el caramelo endureciera. Gallos. Estrellas. Machetes en miniatura. Caballos con patas delgadas que se rompían al primer mordisco. El proceso comenzaba en la cazuela de cobre con azúcar, agua y un chorrito de vinagre de piña hecho en casa que evitaba la cristalización prematura. A fuego vivo, sin mover, esperando el ámbar exacto. En ese punto se vaciaba sobre la tabla de mármol untada de manteca y comenzaba el trabajo de manos que no podía pausarse. Se trabajaba doblando y estirando la masa caliente que quemaba aunque el maestro ya no lo sintiera después de años. El colorante natural llegaba al final, jugo de betabel para el rojo, cúrcuma para el amarillo, hierba santa para el verde. La figura se formaba rápido y en 2 minutos ya era dura, translúcida, brillante. Los maestros carameleros de los años 60 eran figuras conocidas en sus ferias locales. Había familias enteras dedicadas solo a esto. Los que quedan hoy son pocos y mayores, con manos que ya no toleran bien el calor que las charamuscas exigen. Lo que se perdió fue el ojo que reconocía el ámbar exacto en el segundo correcto. Las manos que trabajaban la masa caliente sin sentir la quemadura. El colorante de betabel y de hierba santa. Y la feria donde el público elegía la figura antes de que endureciera. Número 19. Elate de membrillo criollo con nuez. El membrillo criollo huele diferente al membrillo comercial. Es un olor más intenso, más floral, con notas que el membrillo seleccionado por tamaño y rendimiento ya no tiene porque nadie lo seleccionó por aroma. Ese olor salía del árbol del patio cuando los frutos empezaban a madurar en septiembre y anunciaba que en las próximas semanas iba a haber ate. En 1963, en los ranchos de Atlixco y Tepeaca, en Puebla, y de los valles de Michoacán, el ate de membrillo se hacía con el membrillo del árbol de la casa, de ese árbol específico que cada familia conocía como conoce uno a un viejo amigo. Los membrillos se cocían enteros, con piel y semillas, porque la piel y las semillas contienen la pectina que hace que el ate gelatinice sin espesante adicional. Eso era lo que las cocineras de rancho sabían sin conocer la palabra pectina. Cocidos hasta que cedían al tenedor, se pasaban por la coladera. La pulpa, todavía caliente, se pesaba y se le ponía la misma cantidad de azúcar en peso. De vuelta a la cazuela de cobre. Fuego medio. Movimiento constante. El punto exacto era cuando la mezcla se despegaba del fondo y caía de la cuchara en forma de cinta ancha que no se rompía. Se vaciaba sobre los moldes de madera forrados con papel encerado, con las nueces del nogal del rancho puestas encima mientras todavía estaba caliente, para que al enfriarse quedaran incrustadas en la superficie. Al día siguiente se desmoldaba, se cortaba en rectángulos y se guardaba entre hojas de papel encerado en la lata de manteca de la alacena. Duraba semanas y se cerraba bien. Lo que se perdió fue el árbol del patio. El membrillo de décadas que nadie había seleccionado por tamaño. La nuez del nogal del rancho que cae en octubre y que nadie recoge cuando el rancho ya no está habitado. Suscríbete si lo que viene te importa tanto como lo que ya escuchaste. Los que siguen son los que menos gente conoce y los que más cerca estuvieron de desaparecer sin que nadie los nombrara. Hay una razón por la que estos dulces desaparecieron de las cocinas de los ranchos en los años 60 y 70 y no es la razón que la nostalgia suele contar. La razón no fue que las abuelas dejaron de querer hacerlos. La razón fue que los ingredientes que los hacían posibles empezaron a desaparecer de la cocina del rancho uno por uno, reemplazados por versiones industriales que prometían lo mismo con menos tiempo y menos trabajo y que no eran lo mismo aunque tuvieran el mismo nombre. El piloncillo de trapiche artesanal reemplazado por el piloncillo estandarizado de la cooperativa cañera. La leche bronca de la vaca del rancho reemplazada por la leche pasteurizada en cartón que llegó a los mercados rurales a mediados de los 60. El coco fresco del árbol del patio reemplazado por el coco deshidratado en bolsa que duraba meses sin echarse a perder. La semilla de calabaza de la milpa reemplazada por la pepita comercial limpia que ahorraba el trabajo de lavarla y secarla y tostarla en el comal.
Cada uno de esos reemplazos fue una decisión razonable tomada por personas razonables que tenían menos tiempo y más presión económica que la generación anterior. Nadie decidió conscientemente que esos dulces desaparecieran. Pero el resultado acumulado de miles de decisiones razonables fue que un día alguien quiso hacer el jamoncillo de pepita de la abuela y no tenía el metate, ni las semillas de la milpa, ni el piloncillo de trapiche, ni los 40 minutos para mover la cazuela de cobre sin parar. Y entonces no lo hizo. Y la siguiente generación nunca lo conoció. Si no aprendiste a hacer estos dulces, si en tu familia ya nadie los hace, si el único recuerdo que tienes es el sabor sin el proceso. Eso no fue falla tuya. Fue el resultado de un sistema que hizo que los ingredientes de la industria llegaran más fácil que los del rancho, durante décadas, hasta que el rancho y sus ingredientes quedaron en un lugar al que ya nadie llegaba caminando. Número 18. El dulce de camote morado. El camote morado, cuando se parte crudo, tiene un color entre el vino tinto y el morado oscuro que mancha los dedos y la tabla y que no sale con agua fría. Ese color, en la cocina del rancho de los años 60, era la señal de que lo que venía a continuación iba a ser algo que no se hacía con ningún otro camote. En 1966, en los ranchos de Papantla y Poza Rica, en Veracruz, y en las tierras altas de Oaxaca, el camote morado criollo se cultivaba en los huertos familiares no porque fuera más productivo sino porque había estado ahí siempre y porque su sabor cocinado con piloncillo era diferente al de cualquier otro camote. Se pelaba y se cortaba en trozos que se cocían en agua con canela entera y 2 clavos de olor hasta que cedían al tenedor sin deshacerse. Luego a la cazuela con piloncillo oscuro rallado y un poco del agua de cocción. Fuego bajo. Movimiento lento. El color morado del camote mezclado con el oscuro del piloncillo producía algo entre el negro y el vino tinto que en el plato brillaba como si tuviera barniz. Se servía frío, al día siguiente, en platos pequeños de barro con un hilo de crema de rancho encima que cortaba el dulce del piloncillo. El camote morado criollo fue siendo reemplazado durante los 70 y 80 por variedades más productivas y resistentes. Hoy hay un movimiento de rescate de semillas criollas que está intentando recuperar esta variedad, pero es una carrera contra el tiempo y contra el mercado que no lo pide porque no lo conoce. Lo que se perdió fue el camote morado del huerto que nadie cultivó a escala porque el mercado no lo pedía. La crema de rancho que cortaba el piloncillo. Y el plato de barro frío del día siguiente, que era siempre mejor que el del día en que se hizo. Número 17. La palanqueta de cacahuate con chile mulato. El cacahuate tostado a las brasas tiene un olor completamente diferente al tostado en horno eléctrico. Es un olor con humo, con tierra, con algo de la vaina que quedó en el calor de las brasas aunque ya no estuviera físicamente ahí. Ese olor era el inicio de la palanqueta. En 1967, en los ranchos del norte de Guerrero y del sur de Michoacán, en las zonas cacahuateras, la palanqueta tenía 3 tiempos de sabor que quien la hacía diseñaba conscientemente aunque nunca usara esa palabra. El primer tiempo era el dulce del piloncillo. El segundo tiempo era el calor del chile, que llegaba tarde, después del segundo o tercer mordisco. El tercer tiempo era el amargor del piloncillo oscuro de trapiche que aparecía cuando el dulce y el picante ya habían pasado y que redondeaba todo con una nota que ningún azúcar refinada produce. El cacahuate se tostaba en el comal a las brasas, en la vaina, y se pelaba en caliente. El chile mulato, que tiene un sabor más oscuro y complejo que el ancho, se tostaba en el comal seco, se desvenaba y se molía en el metate hasta quedar en polvo fino que se mezclaba directamente en el piloncillo derretido antes de que los cacahuates entraran a la cazuela. Se vaciaba sobre la piedra plana untada de manteca y se extendía con el rodillo mientras todavía estaba caliente. En cuanto se enfriaba se quebraba con las manos en trozos irregulares, nunca en cuadros perfectos. El mercado quiere sabores predecibles. El chile en el dulce genera división y en el mercado masivo la división es el enemigo. Lo que se perdió fue el cacahuate de la mata propia tostado a las brasas. El chile mulato molido en metate. Y la palanqueta que se quebraba con las manos en trozos que nadie había decidido con anticipación. Número 16. Las gorditas dulces de cuajada fresca. La cuajada fresca de leche de vaca tiene una acidez que ningún queso comercial tiene, porque es la leche en el momento exacto antes de convertirse en queso, cuando todavía tiene la frescura del ordeño de esa mañana y la acidez del proceso de fermentación que acaba de comenzar. Esa acidez, en un dulce, no estorba. Es lo que hace que el dulce no empalague.
En 1964, en los ranchos del norte de Jalisco, de Aguascalientes y de Zacatecas, donde la ganadería lechera era parte central de la economía del rancho, las gorditas dulces de cuajada eran pequeños panes de harina de trigo mezclada con cuajada fresca del ordeño de esa mañana, mantequilla de rancho hecha a mano, azúcar y un huevo. La masa suave y ligeramente pegajosa se formaba en bolitas que se aplanaban ligeramente y se ponían en la charola de peltre para hornear en el horno de adobe del patio, no el horno de la estufa de cocina, porque las gorditas dulces necesitaban el calor indirecto y seco del adobe para quedar doradas de manera pareja por fuera sin secarse por dentro. Al salir del horno tenían una superficie ligeramente dorada y agrietada, como una galleta que no terminó de ser galleta y no terminó de ser pan. Interior esponjoso y húmedo por la cuajada. Sabor suave, lácteo, con una dulzura que no agobiaba porque la acidez de la cuajada la equilibraba. Se comían tibias, recién salidas, partidas con las manos. Con la pasteurización industrial y la distribución centralizada de lácteos que llegó a las zonas rurales del norte durante los 70, esa cuajada específica desapareció del acceso cotidiano. Los intentos de hacerlas con queso fresco o ricota producen algo que se llama igual pero sabe diferente. Lo que se perdió fue la cuajada fresca del ordeño de esa mañana. El horno de adobe del patio que calentaba diferente. Y la gordita tibia recién salida, partida con las manos, que no esperaba a que nadie se sentara en la mesa para comerse. Número 15. Los negritos de piloncillo puro de trapiche. El piloncillo de trapiche artesanal es oscuro hasta lo negro. No el piloncillo estandarizado de cooperativa que viene en conos uniformes de un marrón predecible. El de trapiche era irregular, con melaza real visible en la superficie, con notas de caña fermentada y de tierra y de algo que solo existe cuando el proceso de extracción no está controlado por un manual sino por el ojo y el olfato de quien lo ha hecho 30 años. En 1960, en los ranchos de las zonas cañeras de Veracruz, Morelos y los valles húmedos de Oaxaca, los negritos de piloncillo no eran un dulce elaborado. Eran el piloncillo mismo, moldeado. El jugo de caña recién extraído se reducía al fuego en la paila de cobre hasta alcanzar el punto en que, al caer una gota en agua fría, formaba una bolita firme que no se aplastaba entre los dedos. En ese punto se vaciaba en los moldes, que podían ser de barro, de madera, de hojas de plátano dobladas en forma de cono. Los negritos con coco llevaban coco rallado fresco mezclado en el punto de bolita. Los de cacahuate llevaban cacahuate triturado en el metate. Los solos eran el piloncillo sin nada más, y esos dividían al que sabía apreciar el sabor puro del piloncillo artesanal del que necesitaba que el dulce tuviera algo más. El piloncillo estandarizado que conseguimos hoy tiene un sabor mucho más suave porque el proceso industrial elimina parte de la melaza y parte de los compuestos que le dan la profundidad al artesanal. El negrito de piloncillo puro era la forma más directa de comer ese sabor, sin nada que lo mediara ni lo suavizara. Lo que se perdió fue el trapiche familiar con su paila de cobre. El molde de hoja de plátano doblada en cono que no costaba nada. Y el piloncillo oscuro hasta lo negro que sabía a caña y a tierra y a melaza real. Ninguno de estos dulces aparece en los libros de repostería mexicana que se han publicado desde el siglo XX. Ninguno. Puedes revisar los recetarios de las grandes dulcerías regionales de Puebla, de Guanajuato, de Oaxaca. Puedes buscar en los estudios de cocina tradicional que las universidades del país han producido. El jamoncillo de pepita de la milpa no está. El negrito de piloncillo de trapiche no está. La gordita dulce de cuajada fresca no está. Las charamuscas de colorante natural no están. Ninguno. No están porque la documentación gastronómica que se hizo en México durante el siglo XX se concentró en las preparaciones que ya tenían visibilidad comercial o ceremonial. Los dulces que vivían exclusivamente en las cocinas domésticas del rancho, los que nadie había pensado como mercancía sino como expresión cotidiana del afecto, esos no encontraron a nadie que fuera a documentarlos a tiempo. Lo que esas manos sabían hacer no era repostería en el sentido que los libros de cocina usan esa palabra. Era algo más preciso. Era el conocimiento de cómo se comporta el piloncillo de trapiche en cada punto de cocción. El conocimiento de cuando el caramelo está en el ámbar exacto antes de quemarse. El conocimiento de cuánta pepita de calabaza necesita la mezcla para que el dulce corte bien sin desmoronarse. Ninguno de esos conocimientos tiene nombre técnico. Ninguno aparece en ninguna escuela de repostería. Todos vivían en las manos y en los ojos de quien los practicaba, todos los días, en la cocina de un rancho que ya no existe como ese rancho.
Suscríbete si crees que esa inteligencia merece ser nombrada antes de que la última mano que la tiene también se vaya. Número 14. El dulce de guayaba con leche entera. La guayaba madura huele desde lejos. Desde el árbol, cuando el viento viene de ese lado, ya sabes que hay guayabas maduras aunque no puedas verlas. Ese olor tropical, dulce, con una acidez que anunciaba lo que venías a buscar, era el inicio del dulce. En 1965, en los ranchos de Calvillo, Aguascalientes y de Tepic, Nayarit, donde la guayaba crecía en los huertos con una abundancia que en temporada superaba lo que la familia podía consumir en fresco, el dulce de guayaba con leche era la preparación que resolvía el exceso. Las guayabas se cocían y se pasaban por la coladera de alambre para extraer la pulpa. Esa pulpa rosa coral regresaba a la cazuela de cobre con leche entera de rancho y azúcar. Fuego bajo. Movimiento constante. Sin parar. El movimiento constante no era opcional. La leche entera con azúcar a fuego directo se pega al fondo en cuanto la dejas quieta más de un minuto. Y lo pegado amarga el dulce entero. Quien lo hacía sabía que las 2 horas mínimas de mover sin parar eran el precio del resultado. El punto final era cuando la mezcla se despegaba del fondo y los bordes y caía de la cuchara en forma de listón ancho y brillante. Se vaciaba en los frascos de vidrio esterilizados en agua hirviendo. Duraba semanas. Se untaba en pan de campo, se comía con queso de rancho, se comía a cucharadas solas cuando nadie veía. Lo que se perdió fueron las 2 horas de mover sin parar que la vida moderna no puede pagar. La guayaba del árbol del huerto que maduraba toda junta. Y el frasco de vidrio de la alacena que duraba semanas y al que siempre volvías antes de que se acabara. Número 13. Las pepitorias de caña morada. La caña morada produce un piloncillo diferente al de la caña blanca. Más oscuro, más complejo en sabor, con una nota ligeramente ahumada que el piloncillo de caña blanca no tiene. Y ese piloncillo específico era la base de las pepitorias que se hacían en los valles de Oaxaca, en Chiapas y en las zonas cañeras de Guerrero. En 1963, en los ranchos de los municipios de Ejutla y Miahuatlán, en los valles centrales de Oaxaca, las pepitorias se preparaban después de la cosecha de la calabaza de Castilla. Las pepitas verdes, sin cáscara blanca exterior, se tostaban en el comal de barro hasta que se hinchaban ligeramente y olían a nuez tostada. Ese olor era la señal. El piloncillo de caña morada se derretía en la cazuela de cobre con un chorrito de agua y una astilla de canela de Ceilán, la canela verdadera, más suave y compleja que la de China que se vende hoy. Al punto de hilo se vaciaban las pepitas tostadas y se movía rápidamente para integrar. Se vertía sobre la piedra plana y se cortaba en discos con el molde circular de lámina. Los discos fríos tenían una transparencia parcial por el piloncillo cristalizado alrededor de las pepitas. Al morderlos crujían como vidrio. La caña morada casi desapareció de los campos mexicanos en los años 70 cuando el gobierno incentivó variedades de mayor rendimiento industrial. Existe todavía un productor en los valles centrales de Oaxaca que mantiene un pequeño cañaveral de caña morada y hace piloncillo artesanal en cantidades mínimas. Lista de espera de meses. Lo que se perdió fue la caña morada del cañaveral familiar. El piloncillo oscuro y ahumado que ninguna cooperativa industrial produce. La canela de Ceilán que el mercado rural vendía antes de que la de China la reemplazara. Y el disco transparente que crujía como vidrio al primer mordisco. Número 12. Los tamales dulces de elote con pasas en piloncillo. El elote tierno tiene un líquido lechoso que sale cuando lo cortas crudo con el cuchillo. Ese líquido es lo que hace que la masa del tamal dulce de elote tenga una humedad y una dulzura natural que ninguna masa de maíz nixtamalizado puede tener aunque le agregues azúcar. Son 2 cosas diferentes aunque ambas vengan del mismo grano. En 1964, en los ranchos del Valle de Toluca, en los municipios de Tenango del Valle y Calimaya, donde el maíz cacahuacintle criollo se cultivaba en las parcelas familiares desde antes de la memoria de nadie, los tamales dulces se preparaban en agosto y septiembre, cuando el maíz estaba en su punto de elote. Los granos se cortaban del elote y se molían en el metate sin agua adicional porque el líquido propio del grano era suficiente. La masa resultante era naturalmente dulce, naturalmente húmeda. Se mezclaba con mantequilla de rancho, una pizca de sal, canela molida y las pasas remojadas en piloncillo derretido desde la noche anterior. Se envolvían en hojas de maíz fresco y se cocían en la vaporera de lámina 1 hora. El olor que salía durante esa hora cruzaba la cocina y el corredor y llegaba al patio antes de que alguien anunciara que los tamales estaban listos.
La textura al abrirlos era completamente diferente a la del tamal de masa de maíz nixtamalizado. Más suave, más húmeda, casi como un pudín envuelto en hoja de maíz. Hoy los tamales dulces se hacen con masa de nixtamal endulzada. Son buenos, pero no son lo mismo. Lo que se perdió fue el maíz cacahuacintle criollo de la parcela familiar. El metate que molía el elote con su propio líquido lechoso. La pasa remojada en piloncillo desde la noche anterior. Y el olor que llegaba al patio antes de que alguien abriera la olla. Número 11. Los borrachitos de mezcal de rancho. Los borrachitos no eran para los niños. Eran para los adultos que llegaban a las posadas y a los bautizos y que encontraban en la charola de dulces una hilera de pequeños cuadros de gelatina de colores que se veían inocentes y que al morderlos revelaban algo que ningún dulce de feria tenía. En 1961, en los ranchos de los municipios de Miahuatlán y Yautepec, en la Sierra Sur de Oaxaca, donde el mezcal artesanal se producía en los palenques familiares con maguey espadín, los borrachitos se hacían con gelatina de grenetina, azúcar, colorantes naturales y una cantidad exacta de mezcal joven, suficiente para que el sabor estuviera presente de manera inconfundible pero no suficiente para que nadie se preocupara. El colorante natural de cada color. Jugo de betabel cocido concentrado para el rojo, cúrcuma disuelta en agua para el amarillo, jugo de Jamaica reducido para el morado. El mezcal entraba al final, cuando la gelatina había bajado de temperatura pero todavía no había cuajado, en una cantidad que quien lo hacía medía con el ojo y la experiencia de años. Se ponían en la charola de la fiesta junto a los otros dulces sin ninguna señal que los diferenciara de las gelatinas sin mezcal, porque la diferenciación era parte del juego. Quien sabía que estaban ahí los buscaba. Quien no sabía los descubría al primer mordisco. Lo que se perdió fue el mezcal del palenque familiar que no salía de la comunidad. El betabel cocido concentrado para el rojo. Y la charola de la fiesta donde los borrachitos estaban mezclados sin señal que los diferenciara, para que el que supiera los encontrara. Número 10. Las obleas con cajeta artesanal de leche bronca. La cajeta artesanal de leche bronca tiene capas de sabor que la cajeta industrial no tiene porque la leche bronca sin pasteurizar reacciona diferente al calor que la leche pasteurizada. Las proteínas de la leche bronca se modifican de manera diferente en la cocción larga y producen compuestos que le dan una profundidad que el paladar reconoce antes de que nadie se lo explique. En 1962, en los ranchos del municipio de Celaya, Guanajuato, y en los Altos de Jalisco, la cajeta se hacía en las cocinas domésticas con la leche de la vaca del rancho, sin pasteurizar, directo del ordeño de esa mañana. La cazuela de cobre se guardaba específicamente para la cajeta porque el cobre ayuda a la cocción uniforme. Leche, azúcar, piloncillo oscuro desmenuzado, media cucharadita de bicarbonato de sodio por litro para que la mezcla no se cortara. Fuego medio. Movimiento constante hora y media, 2 horas, a veces más. La cajeta está lista cuando una gota en agua fría forma una bolita que no se aplasta entre los dedos. Esa cajeta espesa y oscura se ponía entre las obleas cocidas entre las planchas de hierro caliente del fogón, planchas pesadas que producían obleas casi translúcidas, tan delgadas que crujían al doblarlas. Lo que se consigue hoy se llama igual. Cajeta y oblea. Los dos ingredientes existen. Pero la cajeta artesanal de leche bronca en cazuela de cobre no sale en cartón de supermercado. Y las obleas de plancha de hierro de fogón no se consiguen en ninguna tienda porque escala y plancha de hierro de fogón son conceptos que no conviven. Lo que se perdió fue la leche bronca de la vaca de esa mañana. La cazuela de cobre guardada específicamente para la cajeta. Las planchas de hierro que cocían obleas casi translúcidas. Y la cajeta de capas de sabor que ningún cartón de supermercado ha podido replicar. Lo que se está perdiendo ahora mismo no son estas 25 recetas. Las recetas se pueden reconstruir con tiempo y con los ingredientes correctos. Lo que se está perdiendo es el juicio sensorial que las hacía posibles. El ojo que reconocía el ámbar exacto del caramelo en el segundo antes de que se quemara. La mano que medía el punto de hilo del piloncillo sin termómetro. La nariz que sabía cuando el amaranto estaba reventado sin quemarse. El tacto que reconocía cuando la masa de pepita tenía la consistencia correcta para cortarse en bloques. Ese juicio sensorial no se transfiere a un video. No se transfiere a un libro. No se transfiere a ningún repositorio digital que alguien pueda consultar después. Se transfiere de persona a persona, en la misma cocina, durante años de repetición y de corrección y de volver a intentarlo. Y esa cadena se cortó. No de golpe.
Se fue cortando en cada generación que tuvo menos tiempo que la anterior, en cada familia que se fue del rancho a la ciudad, en cada cocina de departamento donde no cabía la cazuela de cobre ni el metate ni el horno de adobe del patio. Las personas que todavía tienen ese juicio sensorial están en sus últimos años de poder practicarlo. No porque no puedan físicamente, sino porque los ingredientes que necesitan para practicarlo ya no están disponibles como estaban. El piloncillo de trapiche artesanal. La leche bronca. El amaranto criollo. La pepita de la milpa. Cada uno existe todavía. Pero ya no está en la cocina de nadie como ingrediente ordinario de la semana. Suscríbete si crees que antes de que esas puertas se cierren del todo vale la pena documentar lo que queda. Número 9. El dulce de leche quemada de rancho. No es cajeta. El dulce de leche quemada de rancho era una preparación diferente con un paso específico que la cajeta no tiene y que produce un sabor que la cajeta no puede producir aunque se le agreguen todos los ingredientes del mundo. En 1960, en los ranchos lecheros del norte de Tamaulipas, de Nuevo León y de la Sierra de Chihuahua, el dulce de leche quemada se hacía con leche entera de rancho, azúcar morena y el paso que lo definía, el quemado deliberado. La leche y el azúcar se ponían en la cazuela de fierro, no de cobre, de fierro, porque el fierro transmite el calor de manera que permite que el fondo se caliente más que los lados. A fuego medio, sin mover, durante los primeros 10 minutos. En esos 10 minutos el fondo empezaba a oscurecerse, la leche en contacto con el metal caliente comenzaba a tostarse de manera controlada. El punto exacto del quemado era lo que distinguía a quien sabía de quien no. Demasiado poco, el dulce quedaba sin la nota amarga que era su razón de ser. Demasiado, amargaba de manera desagradable y ya no había corrección posible. El punto correcto era una franja de minutos que solo quien lo había visto muchas veces podía reconocer por el color del borde de la cazuela y por el olor que cambiaba de cremoso a tostado de manera gradual. En ese punto exacto se empezaba a mover, incorporando el quemado del fondo a toda la mezcla, que tomaba el color café oscuro y el sabor complejo de la leche tostada con el azúcar caramelizada. Se movía 40 minutos más a fuego bajo hasta que espesaba y se vaciaba en los moldes. Lo que se perdió fue la cazuela de fierro que calentaba el fondo más que los lados. El ojo que reconocía el color del borde en el punto exacto del quemado. Y el amargo intencional que ningún manual de repostería instruye porque ningún manual fue escrito con esa mano como autora. Número 8. El piloncillo relleno de nuez y canela en molde de barro. Los moldes de barro para piloncillo eran piezas heredadas. No se compraban en ninguna ferretería porque ninguna ferretería los hacía. Los hacían los alfareros de los pueblos y cuando el molde se rompía o se perdía ya no tenía reemplazo en ningún lugar. En 1961, en los ranchos de Jicotepec de Juárez, en Puebla, y de Huauchinango, en la Sierra Norte Poblana, donde los nogales de nuez criolla crecían en los terrenos familiares y la cosecha de octubre daba más nuez de la que se podía comer fresca, el piloncillo relleno de nuez y canela era el dulce de las bodas, de los días de muertos y de las cenas de Navidad. El piloncillo oscuro de trapiche se fundía en la cazuela de cobre hasta el punto de hilo grueso. En ese punto se incorporaban las nueces criollas enteras partidas a la mitad y las astillas de canela de Ceilán. Todo junto se vertía con rapidez en los moldes de barro, figuras de animales, medallones redondos, conos pequeños. Al enfriar, el piloncillo solidificaba capturando las nueces y la canela en su interior, visibles a través del ámbar translúcido del piloncillo cristalizado. Se envolvían en papel de china de colores y se guardaban en la caja de lata hasta el día de la celebración. Muchos de los moldes de barro se perdieron con el cierre de los talleres de alfarería, con la venta de las casas viejas, con las mudanzas que no llevaron todo lo que había en la alacena. Al desaparecer el molde, el dulce perdió su forma característica y sin ella perdió parte de la identidad que lo hacía reconocible como ese dulce específico. Lo que se perdió fue el molde de barro heredado que ninguna ferretería vendía. La nuez criolla del nogal del terreno familiar que cae en octubre. Y el dulce que se envolvía en papel de china para la celebración que merecía algo que no se hacía todos los días. Número 7. El turrón de nuez con miel de maguey. La miel de maguey no es el jarabe de agave que se vende en las tiendas de productos naturales. Es la savia del maguey reducida al fuego hasta quedar en una miel espesa y oscura con notas terrosas y ligeramente ahumadas. Un maguey tarda entre 8 y 12 años en estar listo para producir esa savia. Eso hace que la materia prima sea escasa por diseño. La naturaleza no tiene prisa.
En 1963, en los ranchos del altiplano de Hidalgo, en los municipios de Apan, Zempoala y Singilucan, donde el maguey pulquero dominaba el paisaje, el turrón de nuez con miel de maguey era la preparación que diferenciaba la dulcería de esos ranchos de cualquier otra dulcería del país. Las claras de huevo se batían en el traste de barro hasta el punto de nieve. La miel de maguey reducida se incorporaba en hilo fino mientras se seguía batiendo, como cualquier merengue, hasta que la mezcla quedaba brillante y densa. Las nueces del nogal tostadas en el comal se integraban ya fuera del fuego. Se extendía sobre la tabla forrada con papel encerado y se dejaba enfriar tapada con un trapo limpio. Al día siguiente se cortaba con el cuchillo mojado en agua fría. El sabor era diferente al turrón de miel de abeja. La miel de maguey tiene un amargor suave y una nota terrosa que con la nuez tostada producía algo más oscuro, más complejo, menos empalagoso. Cuando el jarabe de maíz de alta fructosa llegó a los mercados mexicanos en los 70 y 80, los turrones de miel de maguey fueron desplazados. La miel que requería 8 años para producirse no podía competir en precio con ninguna alternativa industrial. Lo que se perdió fue la miel del maguey que tardaba 8 años en poder extraerse. Las claras batidas a nieve en el traste de barro. La nuez criolla tostada en comal. Y el turrón oscuro y terroso que sabía a maguey y a tierra y a nada que ninguna fábrica puede reproducir porque el maguey no tiene prisa y la fábrica no puede esperar 8 años. Número 6. El dulce de soconostle en almíbar de piloncillo. El soconostle, la tuna ácida del nopal, pica la boca si la muerdes cruda. No el picor del chile. El picor del ácido concentrado de una fruta silvestre que no fue cultivada para el paladar humano sino para reproducirse en el semidesierto. Transformar esa acidez agresiva en un dulce delicado era uno de los trabajos más pacientes que la repostería de rancho producía. En 1962, en los ranchos del altiplano de San Luis Potosí, de Querétaro y del semidesierto de Hidalgo, el dulce de soconostle en almíbar era la preparación de la temporada en que los soconostres maduros se recogían de los nopales silvestres. El proceso comenzaba cociendo el soconostle entero en agua con carbonato de sodio natural que neutralizaba parte del ácido sin destruir la estructura de la fruta. Luego el confitado escalonado de 2 días. Primer día en almíbar de piloncillo a fuego bajo 3 horas, reposo en el almíbar hasta el día siguiente. Segundo día, sacar las frutas, reducir el almíbar, regresar las frutas, 2 horas más de cocción. En ese segundo día las frutas absorbían el almíbar concentrado y la piel tomaba el color caoba oscuro y translúcido buscado. El resultado equilibraba el dulce del piloncillo y el ácido residual del soconostle de manera que no empalagaba porque el ácido cortaba el dulce en cada mordida. Se guardaban en frascos de vidrio con su almíbar y se sacaban para las visitas, para los días de muertos. Hoy el soconostle sobrevive principalmente como ingrediente de salsas y caldos. Su versión en almíbar de piloncillo ha pasado a ser prácticamente inexistente fuera de las comunidades donde todavía hay alguien que recuerda el proceso de 2 días. Lo que se perdió fue la paciencia de 2 días que el confitado exige. El frasco de vidrio de la alacena que se sacaba para las visitas. Y la fruta translúcida de color caoba que sabía ácida y dulce al mismo tiempo porque ningún proceso de un solo día puede producir ese equilibrio. Número 5. El mazapán de cacahuate artesanal con figuras de metate. El metate muele diferente al procesador eléctrico. Es una diferencia de resultado, no de velocidad. El metate calienta ligeramente la pasta durante el proceso de molienda por la fricción de la piedra, y ese calor ligero libera los aceites del cacahuate de manera gradual. La pasta de cacahuate del metate tiene una textura más fina y un sabor más profundo porque los aceites han sido liberados de manera gradual y no brusca. En 1964, en los ranchos de los estados cacahuateros de Guerrero, Puebla y Oaxaca, el mazapán artesanal comenzaba con el cacahuate tostado a las brasas del comal, pelado a mano mientras todavía estaba tibio, y molido en el metate hasta obtener la pasta fina, aceitosa y perfumada que era la base de todo. El azúcar glass se hacía en casa, moliendo el azúcar en el mismo metate. La pasta y el azúcar glass se mezclaban hasta obtener una masa que no se pegaba a las manos y que podía modelarse sin romperse. Comenzaba entonces el trabajo que diferenciaba el mazapán artesanal del industrial, el modelado de figuras. Flores con pétalos formados uno por uno con los dedos. Frutas con su textura de piel marcada con el rallador fino. Animales con sus patas y su cola. Cada figura diferente a la anterior. Los colorantes naturales llegaban al final, jugo de betabel para los rojos,
cúrcuma para los amarillos, espinaca hervida para los verdes, vaina de cacao para los cafés. Cada figura pintada con pincel de pelo de cabra o con el dedo índice mojado en el colorante. El mazapán industrial existe y es rico y accesible. Pero no tiene la figura modelada con los dedos, ni el cacahuate de brasas, ni el colorante de betabel. Y no tiene la mano que decidió en cada punto qué forma iba a tener esa pieza específica que nadie más en el mundo iba a tener exactamente igual. Lo que se perdió fue el metate que molía diferente al procesador. El cacahuate de las brasas que liberaba sus aceites gradualmente. El pincel de pelo de cabra con el colorante de betabel. Y la figura única que existía en una sola cocina y que nadie más tenía exactamente igual. Número 4. La capirotada dulce del norte y el Bajío. La capirotada que conoce el centro del país es un platillo de Cuaresma. La capirotada dulce del norte y el Bajío era otra cosa. Era el postre de las celebraciones que no llegaban a ser fiesta pero que tampoco eran cualquier martes. El cumpleaños de alguien importante. La visita de la familia que vivía lejos. El domingo que merecía algo más que el postre ordinario. En 1965, en los ranchos de los municipios de Fresnillo, en Zacatecas, y de San Juan del Río, en Querétaro, la capirotada dulce se preparaba con pan de campo de 2 o 3 días, el que ya estaba duro y que absorbía el almíbar sin deshacerse. El pan fresco se deshacía y perdía la estructura que hacía que la capirotada tuviera capas y no fuera un budín uniforme. El almíbar con piloncillo oscuro, canela, clavo y anís estrella hervido 20 minutos. El pan tostado primero en el comal seco, casi crujiente, antes de entrar al almíbar, porque el tostado lo impermeabilizaba ligeramente y hacía que absorbiera de manera más pareja. Las capas, pan empapado, nuez criolla partida a la mitad, pasas hidratadas en piloncillo, plátano macho frito en manteca, coco rallado fresco, crema de rancho espesa. Y de nuevo pan. Hasta terminar con pan y crema. Horneada tapada en el horno de adobe 45 minutos. No existía una receta universal. Cada abuela tenía su fórmula propia basada en el tanteo y el instinto de años. Una ponía más plátano. Otra ponía menos coco. Esas fórmulas nunca se plasmaron en papel. Cuando desapareció la persona que las tenía, esa versión específica desapareció con ella. Las demás versiones siguieron existiendo. Pero la de ella, solo la de ella, no. Lo que se perdió fue la fórmula personal que nunca se escribió. El pan de campo de 3 días que absorbía el almíbar sin deshacerse. El horno de adobe que generaba el vapor correcto. Y la capirotada diferente a la de cualquier otra cocina del mundo porque la hacía una mano con un criterio que no existe en ningún recetario. Número 3. El dulce de tejocote en piloncillo con anís estrella. El tejocote, cocido con piloncillo oscuro y anís estrella, cambia de color. La piel que empieza siendo amarilla pálida se vuelve naranja brillante primero y luego, después de horas de cocción lenta, se vuelve de un color entre el caoba y el negro que en el frasco de vidrio brillaba como si tuviera luz propia. En 1960, en los ranchos de Coatepec, Veracruz, y de los valles del altiplano de Puebla donde el tejocote silvestre crecía en los cerros, el dulce de tejocote era la preparación del otoño. Los tejocotes se cocían primero en agua simple hasta el punto antes de que la piel se rompiera. Se ponían luego en el almíbar ya preparado, piloncillo oscuro, agua, canela entera, anís estrella, 3 clavos de olor. Fuego bajo. 2 horas de cocción lenta sin mover, solo girando la cazuela de vez en cuando para que todos los frutos recibieran el calor parejo. En esas 2 horas los tejocotes absorbían el almíbar hasta que la piel tomaba el color oscuro y la pulpa interna quedaba perfumada con el anís y el clavo. El anís estrella era el ingrediente que diferenciaba esta preparación de otras versiones. No el anís en semilla. El anís estrella, con un sabor a regaliz más pronunciado y complejo que con el piloncillo oscuro, producía un almíbar de una profundidad que el anís de semilla no puede replicar. Ese almíbar oscuro y perfumado que quedaba en el frasco con los tejocotes era tan valioso como la fruta misma. Se usaba para endulzar el atole de la noche, para bañar el pan de campo del desayuno. Y en los días de muertos era el protagonista indiscutible de la ofrenda, presente sobre el altar junto a las flores de cempasúchil como la presencia del otoño en la mesa de los muertos. Lo que se perdió fue el tejocote silvestre del cerro que nadie cultiva a escala. El anís estrella que el mercado rural vendía como especia ordinaria antes de convertirse en ingrediente gourmet de precio elevado.
y el almíbar oscuro del frasco que servía para endulzar el atole de la noche y que era tan bueno como cualquier cosa que tuviera nombre más elaborado. Número 2. La conserva de coco fresco con canela de la costa. Remover la conserva de coco sin parar durante 40 minutos a fuego mínimo. Eso es lo que exigía esta preparación. No 40 minutos con descansos. 40 minutos sin parar porque el coco rallado con azúcar a fuego directo se quema en el fondo en cuanto la cuchara deja de moverse. Y lo quemado sube al resto y lo arruina. 40 minutos de trabajo de brazos continuo era el precio de entrada. En 1962, en los ranchos de la costa de Oaxaca, en Puerto Escondido y Pochutla, y en la costa de Guerrero, en Petatlán y Zihuatanejo, donde el cocotero crecía en los patios con una abundancia que en temporada superaba lo que cualquier familia podía consumir, la conserva era la preparación que convertía el exceso en algo que duraba semanas. El coco recién rallado, húmedo, con sus aceites naturales intactos, se ponía en la cazuela de cobre con azúcar en proporción de 1 parte de azúcar por 2 de coco y 1 astilla de canela de Ceilán. Fuego mínimo. La cuchara de madera larga que no paraba de moverse desde el primer minuto. El objetivo era el punto de cristalización, el momento en que el azúcar formaba una costra fina y brillante alrededor de cada hebra de coco rallado sin que el interior perdiera su humedad natural. Ese punto ocurría entre los 35 y los 45 minutos, dependiendo del fuego, de la humedad del coco ese día, de la temperatura del aire en la cocina. No había termómetro que lo midiera. Lo medía el ojo y la mano. El ojo que veía cuando el azúcar alrededor de las hebras empezaba a verse mate en lugar de brillante. La mano que sentía cuando la mezcla empezaba a pesarle más a la cuchara. El resultado era una textura dual que crujía levemente al primer contacto y cedía a algo húmedo y cremoso y perfumado por la canela y el aceite del coco fresco. Sin el coco fresco y sin los 40 minutos de movimiento continuo, esta conserva no existe. La industria no puede sostener ese proceso en ningún esquema rentable. Lo que se perdió fue el coco fresco del árbol del patio con sus aceites naturales intactos. Los 40 minutos sin parar que la vida moderna no puede pagar. El ojo que veía cuando el azúcar se ponía mate. Y la textura dual que crujía y cedía al mismo tiempo, que es lo que la conserva era y que ninguna bolsa de coco deshidratado puede producir. Número 1. Los dulces sin nombre. En todas las familias mexicanas hubo dulces que no tenían nombre oficial. No estaban en ningún recetario. No se vendían en ningún mercado. No los hacía nadie más en ningún otro lugar del mundo. Eran preparaciones que nacieron en una cocina específica, con los ingredientes que había esa semana, ajustadas durante años al gusto de los niños de esa casa, perfeccionadas en el proceso de hacerlas tantas veces que ya no hacía falta pensar en las proporciones porque las proporciones estaban en las manos. Doña Refugio, en el rancho La Loma de Jilotepec, guardaba el suyo en la lata de manteca vacía detrás de la alacena. Era piloncillo de trapiche derretido mezclado con las nueces del nogal del patio, partidas a la mitad, y canela molida en el metate esa misma mañana. Se vaciaba en los platos pequeños de barro y se dejaba enfriar. No era muégano porque no tenía masa frita. No era palanqueta porque no tenía cacahuate. No era turrón porque no tenía clara de huevo. Era eso. Solo eso. El suyo. Tal vez en tu familia alguien tomaba las sobras del piloncillo de la semana y las mezclaba con semillas de girasol y pepitas y las extendía sobre el petate para que endurecieran. Tal vez hacía figuras de azúcar con los moldes de barro que había traído del pueblo donde creció. Tal vez mezclaba frutas que nadie más mezclaba con especias que nadie más combinaba y el resultado era algo que en tu familia todos amaban y que en ningún otro lugar del mundo existía. Esos dulces sin nombre son los que más desaparecieron. No porque los ingredientes se fueran. No porque la técnica fuera imposible de aprender. Sino porque nadie los documentó, nadie los nombró, nadie pensó que algo tan cotidiano merecía ser preservado de alguna manera que sobreviviera a quien los hacía. Los 24 dulces anteriores en esta lista son historia, son cultura, son importantes. Pero los dulces sin nombre de tu familia, esos que solo existían en esa cocina y en esa mano específica, esos no existen en ningún museo, en ningún archivo, en ninguna investigación académica. Existían porque alguien los hacía. Desaparecieron cuando esa persona se fue. Y esa desaparición es permanente de una manera que ningún otro tipo de pérdida lo es. La lata de manteca de Doña Refugio quedó vacía en 1978.
Nadie supo qué había adentro ni cómo se llenaba porque nadie preguntó mientras todavía había alguien que pudiera responder. Esa es la pérdida que este video no puede rescatar. Puede nombrarla, pero no puede rescatarla. Porque el rescate de los dulces sin nombre solo puede hacerlo quien todavía tiene acceso a alguien que los recuerde. Y ese acceso tiene fecha de vencimiento que nadie anunció. Empezamos en 1962, en la cocina del rancho La Loma de Jilotepec, con Doña Refugio y su lata de manteca vacía y el dulce sin nombre que guardaba detrás de la alacena. Terminamos en el mismo lugar, en la pregunta de qué quedó en esa lata y quién sabe todavía cómo llenarla. Lo que viste en estos 25 dulces no fue la historia de una repostería primitiva que la modernidad superó. Fue la historia de un conocimiento sensorial específico, acumulado durante décadas en cocinas domésticas que no tenían manual ni escuela ni validación de ninguna institución, y que producía preparaciones que ninguna fábrica ha podido replicar con exactitud porque el proceso que las producía no cabe en ninguna línea de producción rentable. El ojo que reconocía el ámbar exacto del caramelo en el segundo antes de que se quemara. La mano que medía el punto de hilo del piloncillo sin termómetro. La nariz que sabía cuando el amaranto estaba reventado sin quemarse. El tacto que reconocía cuando la masa de pepita tenía la consistencia correcta para cortarse en bloques. Ninguno de esos conocimientos tiene nombre técnico. Ninguno aparece en ningún libro de repostería. Todos vivían en las manos y en los ojos de una mujer específica, en una cocina específica, que cocinaba todos los días sin que nadie le tomara fotografía ni le preguntara cómo sabía lo que sabía. La industria alimentaria construyó en los últimos 60 años un relato de que la repostería industrial era más higiénica, más consistente, más moderna, más suficiente. El coco en bolsa en lugar del coco fresco del árbol. El piloncillo estandarizado en lugar del de trapiche artesanal. La cajeta en cartón en lugar de la de leche bronca en cazuela de cobre. Cada uno de esos reemplazos fue vendido como una mejora. El sabor de lo que se perdió es la evidencia de que no siempre lo fue. Esta semana intenta uno. No el más difícil. Empieza por los muéganos, masa de harina con anís, frita, pegada con piloncillo derretido. Son los más accesibles y los que más rápidamente devuelven algo concreto del sabor de ese México. O intenta el ate de membrillo si hay membrillo en tu zona, la pectina natural de las semillas hace el trabajo, sin paquete de gelificante, sin instrucción de internet. Solo membrillo, azúcar y fuego bajo y movimiento constante. Y cuando lo hagas, siéntate a comerlo. No de pie en la cocina. No frente al celular. Siéntate en la mesa con plato y con calma y si puedes llama a alguien para que lo coma contigo. Eso también era parte del dulce. La mesa era parte del dulce. Suscríbete para que sigamos encontrando juntos lo que todavía puede recuperarse antes de que la última lata de manteca vacía quede sin quien sepa cómo llenarla. Quiero saber cuál de estos 25 reconociste de tu propia cocina de infancia. Quiero saber si tu abuela tenía un dulce sin nombre que solo existía en su cocina. Cuéntamelo en los comentarios con el mayor detalle que recuerdes, el color, el olor, la textura, el ingrediente que crees que lo hacía diferente. Los leo todos. Y cada descripción que dejan ahí es una posibilidad de reconstruir algo que de otra manera ya no tiene forma de recuperarse. Porque estos dulces nunca fueron solo azúcar y piloncillo y fruta. Fueron versiones específicas del afecto de personas específicas. Y eso, una versión del afecto que existía en una sola cocina del mundo, es lo que el tiempo y la industria y el olvido se llevaron. Y es también lo único que ninguna fábrica, con todo su presupuesto y toda su tecnología, ha podido fabricar todavía.